En mis épocas de estudiante, cuando postulaba, uno de los temas que nunca llegué a entender fue cantidad de movimiento. Recuerdo que en aquella época tenía una práctica de las que no me salía pero ningún problema. Incluso recuerdo que mi mamá hizo su esfuerzo para contratarme una clase particular. El profesor, como es típico, se llevó la práctica, la revisó y llegó con todas las soluciones a explicarme. Y honestamente tengo que confesar que a pesar de su esfuerzo no podía entender cómo es que se desarrollaban los problemas, cómo es esto de que se conserva la cantidad de movimiento, por qué ese producto era constante. De verdad que esos problemas me parecían de los más difíciles. Tuve suerte en el examen porque no me vino ninguna pregunta de cantidad de movimiento, pero después el problema es que en la universidad ese capítulo teníamos que llevarlo y tuvimos que ingeniárnoslas un poco para poder descubrir cómo es que realmente se hacen los problemas. Espero que este vídeo te pueda ayudar a entender un poco ese capítulo. Si de repente tú tienes una dificultad en el curso, en general, yo también, igual que todos los estudiantes, he tenido algunos temas que me han sido más difíciles que otros. Y entonces puedo entender que a veces para un estudiante lo que de repente es sencillo para un profesor, para un estudiante puede ser de repente sumamente complicado. Hoy día vamos a ver justamente el tema de cantidad de movimiento. Cuando tú tienes un cuerpo que puedes lanzar, por ejemplo esta pelotita, si yo la lanzo, todo cuerpo cuando se lanza, sabemos que ese cuerpo puede, al estar en movimiento, mover a otros cuerpos. Si la pelotita choca contra un vaso, puede ser que lo derribe. Si choca de repente contra una lata de pintura, puede ser que lo golpee, pero no lo logra derribar. Parece ser que todo cuerpo, cuando está en movimiento, es capaz de mover a otro cuerpo, pero esa capacidad de movimiento no es la misma en todas las circunstancias. La capacidad de mover de un cuerpo a otro puede ser mayor o menor. Justamente esa medida se logra conseguir con una cantidad física que es la que vamos a ver hoy día, que es cantidad de movimiento. Si me preguntan qué es la cantidad de movimiento, podemos decir así, que es una cantidad física vectorial, es una cantidad física vectorial que mide la capacidad que posee un cuerpo de mover a otro debido a su velocidad. Recuerda eso. Todo cuerpo que está en movimiento es posible que, o sea, tiene la capacidad de mover a otro cuerpo si interacciona con él, y esa capacidad no solamente vemos que depende de qué velocidad tiene. Dos cuerpos pueden tener de repente la misma velocidad, pero van a producir un efecto diferente si uno tuviera más masa que otra. No es lo mismo que de repente me caiga una pelotita, de repente con 2 metros por segundo de, no sé, 100 gramos, que me caiga de repente una piedra de 2 kilos con la misma velocidad. O sea que la capacidad que tiene un cuerpo de mover a otro no solo depende de la velocidad, sino también de su masa. Por esa razón es que cuenta la historia que el filósofo y matemático, más filósofo, René Descartes, se le ocurrió por primera vez unir la masa con la velocidad, dice la historia, para encontrar una cantidad física que era constante en las interacciones de los cuerpos. Desafortunadamente para Descartes no utilizó la regla de signos, no usó digamos, la cantidad de movimiento en forma vectorial, y entonces solo logró esta expresar o describir la interacción de los cuerpos cuando iban siempre en el mismo sentido. Cuando los sentidos eran contrarios, dice la historia que no le salía, y entonces abortó en la ilusión de juntar la masa con la velocidad. Algunos años después, Isaac Newton vuelve a retomar el concepto de cantidad de movimiento, donde habían unido la masa con la velocidad, pero ahora lo trabaja de forma vectorial, y cuentan que logró explicar las interacciones de los cuerpos en forma general. Esa es la forma como hasta hoy se define. Si te preguntan cómo se define la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento se define así, como el producto de la masa por la velocidad. Si nosotros unimos masa con velocidad, entonces este producto va a llamarse cantidad de movimiento. La unidad de la cantidad de movimiento no tiene nombre particular. La unidad de masa es el kilogramo, la unidad de velocidad es metro por segundo. Esto se lee así: kilogramo metro por segundo. Y
cuando tú defines una cantidad física vectorial a partir de otras, es clave siempre que sepas su dirección y sentido. Cuando un vector se multiplica por un escalar y ese escalar es positivo, como lo es la masa, no hay masa negativa, entonces el resultado debe ser otro vector que tiene la misma dirección y sentido. Entonces, la cantidad de movimiento, vamos a decir que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. En la UNI, para expresar eso, se utiliza esta palabra, paralela. Así que voy a usar el símbolo de paralelo para poder hacer referencia a la cantidad de movimiento, o mejor dicho, a la dirección y sentido de la cantidad de movimiento. Esto lo vamos a interpretar así. La cantidad de movimiento es paralela a la velocidad. Quiere decir que tienen la misma dirección y sentido. También quiere decir que tienen el mismo vector unitario. Antes de pasar al siguiente punto, de repente cuando tú escuchas esto, se parece mucho a la energía cinética. Cuando un cuerpo es capaz de mover a otro y tiene esa capacidad debido a su velocidad, eso también se llama energía cinética, y es cierto. La capacidad que un cuerpo tiene de mover a otro debido a su velocidad puede ser medida por la energía cinética y también por la cantidad de movimiento. Es algo así como si las dos fueran una especie de hermanas gemelas. Son muy parecidas, pero hay algo que los diferencia. Una es escalar y la otra es vectorial. No nos debe extrañar que dos cantidades físicas midan lo mismo. Es como cuando tú vas a la universidad y tienes un código de repente universitario, pero también usas de repente tu número de DNI. Dos números expresan o se refieren a la misma persona y cada uno de ellos se utiliza en situaciones diferentes. Entonces, esa misma idea debemos entender acá. Hay problemas donde nos conviene usar la energía cinética y hay otros problemas donde nos conviene usar la cantidad de movimiento, pero ambas miden lo mismo, miden qué capacidad tiene un cuerpo de mover a otro. Si tú ves una pelota lanzada, esa pelota puede derribar a un cuerpo si lo encuentra en el camino. Pateas una pelota de repente y justo cae sobre la botella que tiene una persona en su mesa, ¿no? A veces al lado de las canchas de fulbito hay mesas para poder despectar el partido, y si la pelota cayera sobre una botella la puede derribar. Podemos decir que esa pelota tiene energía cinética porque es capaz de mover la botella, pero también tiene cantidad de movimiento porque es capaz de provocar el movimiento de esa botella. Entonces capta que las dos cantidades físicas miden lo mismo, solo que una es escalar y la otra es vectorial. Otra cantidad física muy importante, así como la energía cinética se altera cuando tú haces trabajo sobre ella, la cantidad física que va a alterar la cantidad de movimiento es el impulso. El impulso es una cantidad física también vectorial y lo que hace es medir cuánto cambia la fuerza al estado de un cuerpo, pero en el tiempo. Normalmente en los libros a veces no se menciona el significado físico de muchas cantidades. Muchos simplemente recurren a se define de esta manera, tal cosa por tal cosa, y entonces no explican muy bien. Esta forma de decir que es el impulso es una forma que apareció en una práctica calificada del CEPRE-UNI y es la única vez que he visto que lo explican en palabras al impulso y de una manera, creo, muy acertada. Es el efecto acumulado, mira, el efecto de una fuerza acumulado en el tiempo. ¿Cuál es el efecto de una fuerza? Cambiar el estado de movimiento. ¿Qué hacen las fuerzas? Cambian la velocidad de un cuerpo, cambian en valor, cambian en dirección. El efecto de una fuerza es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Y ese cambio depende de cuánto tiempo actúa. Si una fuerza actúa más tiempo, el cambio será mayor. Entonces, el efecto de una fuerza que se acumula en el tiempo ya no es solamente fuerza. Ese cambio, ese efecto acumulado total, se llama impulso. Antes de seguir, quiero comentar que normalmente los impulsos se asocian a golpes, y eso en la vida real se suele escuchar con relativamente facilidad, ¿no? De repente, si tú quieres emprender en estas épocas de pandemia, necesitas un impulso, o sea, quieres como que un empujoncito, una ayuda, o de repente uno cuando dice voy a saltar y dice voy a impulsarme. Entonces, generalmente uno tiene la idea de que siempre los impulsos están asociados a los golpes o las fuerzas cortas, de corta duración, pero eso es falso.
Los impulsos en general son el acumulado de una fuerza en el tiempo. Una fuerza puede actuar largo tiempo en un cuerpo, como por ejemplo una pelota que atraviesa una cancha de fútbol y durante todo ese movimiento, si hay una fuerza actuando, entonces esa fuerza está impulsando, está aplicando un impulso a la pelota. Entonces cambiemos un poco esa idea, ese chip de que los impulsos tienen que ser siempre aplicados en golpes. El impulso en general es el efecto de una fuerza que se va acumulando en el tiempo. Ese tiempo puede ser breve, como en un golpe, eso sí es cierto, o en un tiempo mucho más prolongado. Hay dos formas de calcular el impulso. Primero, cuando la fuerza es constante, y cuando la fuerza es constante se define de esta manera. El impulso es la fuerza multiplicada por el intervalo de tiempo en la cual actúa. Esa es la forma de calcular el impulso cuando la fuerza es constante. Vamos aquí a hacer mención que la unidad del impulso sería, la unidad de fuerza es el newton y la unidad del tiempo es el segundo. Así que la unidad queda así, newton segundo, no tiene nombre particular. Y como te mencioné hace un momento, es importante también siempre saber cuál es la dirección y sentido cuando tú has obtenido una cantidad física. Si te preguntan cuál es la dirección y sentido del impulso, eso lo vamos a mencionar por acá. Cuando un vector se multiplica por un escalar, el resultado es otro vector con la misma dirección y sentido si es que el escalar es positivo. Un intervalo de tiempo siempre es positivo, no hay intervalos de tiempo negativos, y entonces el impulso debe tener la misma dirección y sentido que la fuerza. Si tiene la misma dirección y sentido, entonces podemos usar este símbolo de la geometría, solo el símbolo, pero lo que queremos decir es que el impulso es un vector paralelo a la fuerza. Paralelo quiere decir que tiene la misma dirección y sentido, y también queremos decir que ambos comparten el mismo vector unitario. ¿Qué pasaría si la fuerza es variable? O sea, una fuerza variable es una fuerza que al actuar en el cuerpo en un cierto intervalo no tiene un valor constante, sino que ese valor va a ir cambiando de esta manera. Entonces, si la fuerza fuera variable, así de esta forma, lo que tenemos que hacer es dividir esta ecuación o esta función. Esto representa, esta línea representa el cambio de la fuerza. Voy aquí a poner algo así, mira. Esto significa que la fuerza acá tiene un valor inicial. A ver, le voy a poner un valor inicial, por ejemplo, F sub 0. Y esa fuerza cambia, o esa fuerza varía hasta de repente un valor, pues que no sé, le voy a poner un valor final. O sea, la fuerza no es siempre la misma, ha ido cambiando. Durante la duración del intervalo, entre todo el intervalo, la pregunta es ¿cómo haría para calcular el impulso si es que la fuerza ha sido variable? Entonces, la técnica que se utiliza, para eso te invito a revisar el vídeo de integrales, es la idea justamente del integral. Vamos a dividir esta fuerza, esta variación de la fuerza en pequeños intervalos de tiempo sumamente pequeños. Y nosotros cuando tenemos una cantidad sumamente pequeña, le vamos a llamar así, le vamos a llamar a esto, a este pedacito de aquí, le voy a llamar un diferencial de tiempo. Durante ese tiempo, como es tan chiquitito, es casi cero, entonces yo puedo asumir que en ese pequeño tiempo, tan chiquitito, casi cero, la fuerza es constante. Entonces aquí voy a tener una fuerza que va a cambiar en función del tiempo. Esta fuerza va a cambiar en función del tiempo y lo vamos a poner de esta manera. F, entre paréntesis, se pone acá como un subíndice T, quiere decir que esta fuerza sale como una combinación del tiempo. Debo conocer la gráfica, fuerza versus tiempo, debo conocer la ecuación. Puede ser, por ejemplo, que la fuerza sea igual a t cuadrado, puede ser de repente 2 más t cubo, puede ser, no sé, 5t, etc. Tú tienes que conocer la forma, cómo depende la fuerza respecto al tiempo. Entonces, para ese pequeño intervalo de tiempo que es casi cero, yo puedo asumir que la fuerza es constante. Entonces, sin salirme de la definición, mira, sin salirme de esta definición que es para fuerza constante, aquí está. Entonces, en este pequeño intervalo voy a asumir que la fuerza es constante. ¿Qué pasa si yo calculo la fuerza por el tiempo?
calcular la fuerza, que vendría a ser la altura de este rectangulito, por la base, que vendría a ser el intervalo de tiempo muy chiquitito que le he llamado diferencial, me permitiría calcular el impulso en ese pequeño rectángulo. Entonces, el impulso sería calculado así, sería la fuerza F de t, que vendría a ser la altura, por la base, que es el tiempo. Pero eso solamente es para este rectangulito. Si esto lo divido en muchos rectángulos, desde un punto inicial hasta un punto final, y de cada uno de ellos calculo este producto y después lo sumo a todo eso, eso se llama integral. El integral tiene que ir desde un instante inicial hasta un instante final. Esto que ves por aquí vendría a ser el impulso. Entonces, el impulso se calcularía de esta manera. Si la fuerza es un vector, este impulso debe tener en cada uno de esos instantes la misma dirección y sentido. Entonces, esta es la forma de calcular el impulso, lo voy a poner así, y justamente calculando el producto de la fuerza por el tiempo en cada uno de estos intervalos, terminaría calculando la suma de todos estos rectangulitos. Como todos son muy pequeños, entonces me permitirían en realidad llegar a calcular el área de toda esa región. Por esa razón es que cuando nosotros queremos calcular el impulso, de manera práctica decimos que es el área que está debajo de la gráfica. Varios cachemus me preguntan, pero ¿cómo va a ser el área si el área tiene unidades metros cuadrados? Es que es el área de una manera práctica. La integral representa el área que está debajo de una región, pero si esto obviamente tiene unidades diferentes, no son ambas longitudes, entonces el área puede ser trabajo, el área puede ser impulso, el área puede ser de repente otra cantidad física. Entonces nosotros de manera práctica vamos a decir esto, el impulso va a ser calculado cuando tengas una fuerza variable como el área que está entre la gráfica y el eje del tiempo. Como puedes darte cuenta, nunca hemos abandonado la definición original. La definición de impulso cuando la fuerza es constante es fuerza por tiempo. Y cuando es variable también. Lo divido en muchos intervalos pequeños de tiempo y en cada intervalo aplico la misma definición. Aunque parezca redundante, hay que captar eso porque las definiciones son únicas y universales. No puedo aplicar una definición o definiciones para una misma cantidad física. Otra forma de manejar las fuerzas variables, si es que de repente no conoces la función de la fuerza en función del tiempo, es utilizar el concepto de fuerza media, que es uno de los conceptos que más viene en los exámenes, ¿no?, de ingreso a las universidades. Cuando una fuerza es variable, normalmente tiene esta forma. Generalmente cuando una fuerza es variable, y esto se ha podido medir en laboratorios, en sensores que miden el valor de la fuerza al golpear un cuerpo. Normalmente cuando uno golpea un cuerpo, llámese pues no, tiras un golpe, un puñete en una superficie, si de repente un pie golpea una pelota, un palo de béisbol golpea una pelota o una raqueta, vamos a notar que normalmente los golpes tienen aproximadamente esta forma de fuerza, o sea, una fuerza que crece, ¿no?, por un momento, en un tiempo muy pequeño, y después esa fuerza va nuevamente descendiendo hasta que otra vez desaparece cuando el contacto entre el cuerpo y entre los cuerpos desaparece. Entonces, la fuerza aproximadamente tiene esta forma de variación, casi siempre tiene la forma así como de un cerrito. Calcular aquí el impulso es un poquito complicado, primero porque el intervalo de tiempo al cual llamaremos tau es un intervalo de tiempo pequeño. Segundo, de que a veces no se conoce la función exacta de la fuerza en función del tiempo. Esto obviamente aquí va a tener un valor máximo que vamos a denotarlo, no de esta manera, le voy a poner máximo. Entonces, como estos tiempos a veces son muy pequeños, no es necesario conocer exactamente la función de la fuerza en función del tiempo y calcular esta integral exactamente. Lo que podemos hacer, y se suele hacer en la práctica, es simplemente reemplazar esta fuerza que cambia, esta fuerza que es variable, por una fuerza que es constante. Una fuerza que la reemplace, así, una fuerza que la reemplace, una fuerza que sea constante en todo momento. Y este valor de fuerza va a ser el valor medio. Este va a ser el valor medio. La característica para que una fuerza sea fuerza media
es que en el mismo intervalo de tiempo que la fuerza verdadera, en el mismo intervalo de tiempo, mira, es el mismo tiempo que la fuerza verdadera, el impulso producido sea el mismo. Esta fuerza que ahora es constante, que es una fuerza que en realidad no existe, es una como suposición mía, es como el que está resolviendo, es como si lo estuviera suponiendo. Esta fuerza produce el mismo impulso en el mismo intervalo de tiempo. Al hacer ese cambio, estos impulsos, no te olvides, deben ser los mismos. Esta fuerza que vas a utilizar se llama fuerza media. Si te preguntaran qué es la fuerza media, decimos entonces que es una fuerza constante que provoca, mira, el mismo impulso que la fuerza verdadera que fue variable en el mismo intervalo de tiempo. En aquellos problemas donde te digan calcular la fuerza media del raquetazo, la fuerza media de la patada, etcétera, la fuerza media es una fuerza que tú vas a asumir constante. Si es constante, no te olvides que la vamos a poder calcular así su impulso. El impulso sería fuerza por tiempo. Como que al reemplazar por fuerza media se facilitan las cosas porque aplicaría la definición general. Una vez que ya sabemos esto, nos vamos a mover un poquito por acá para ver cuál es la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Vamos entonces a ver cuál sería esa relación. Y entonces, para poder calcular esa relación, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a partir de la segunda ley de Newton, fuerza neta es masa por aceleración. Y vamos a reemplazar, a ver, de esta manera, vamos a dejar así la fuerza neta sería igual a la masa por, la aceleración la ponemos así, derivada de la velocidad respecto al tiempo. Esta es la forma como se define la aceleración. Puedes visitar el vídeo en el canal, es el vídeo de cinemática, donde está la definición de las cantidades cinemáticas y donde hacemos mención cómo hay que operarla y cómo es que se llega a la definición. Entonces esto es derivada de la velocidad respecto al tiempo. Voy a pasar el tiempo a multiplicar y entonces esto me quedaría así, ¿no? Esto quedaría la fuerza neta multiplicada por ese intervalo de tiempo sumamente pequeño. Esto sería así, vamos a ponerlo de esta manera, mira. Vamos a ponerlo así, esta es la fuerza por el diferencial y un vector unitario que es hay que conservar la dirección. Y al otro lado te quedaría de esta manera, sería la masa por la derivada de la velocidad, que también la puedo poner de esta forma, ¿no? Esta masa por diferencial de velocidad, que es el pequeño cambio. Una vez que hemos hecho esto, entonces lo que se debe hacer es integrar en ambos lados. Integramos obviamente desde un valor inicial hasta un valor final y entonces esto nos va quedando de la siguiente manera. Al momento de integrar, a ver, esto te quedaría de la siguiente forma. Aquí te quedaría toda esta expresión, fuerza neta por tiempo, sería, ojo con lo siguiente, sería el impulso neto. Esto es importante de anotar porque lo que tú estás hallando acá es el impulso neto de las fuerzas externas. Cuando tú aplicas la segunda ley de Newton, esto es fuerza neta, fuerza resultante de fuerzas externas, o sea, fuerzas que vienen desde afuera. Por lo tanto, al momento de ir a la demostración, llego al impulso neto. Ese concepto de impulso neto tenlo presente porque eso lo voy a usar en la demostración de la conservación de la cantidad de movimiento. Tengo que observar o fijarme en las fuerzas que de afuera vengan y la neta. Si las fuerzas externas se anularan, entonces no hay fuerza neta y por lo tanto, si no hay fuerza neta, pues no hay, esto es nulo, entonces no habría impulso neto. Y eso justamente es lo que vamos a usar más adelante. Bueno, aquí, ¿cómo haría para integrar esto? Esto lo podemos hacer así, mira, voy a dejar la masa la voy a dejar fuera de la integral porque la masa no tiene variable, esto es constante. Y aquí, si tú revisas el vídeo de integrales, tendríamos que hacer un pequeño artificio porque aquí yo tengo el diferencial de velocidad, pero no tengo la función de b. Entonces, si no tengo, mira lo que puedo hacer. Puedo agarrar y poner b elevado a la 0. No sé si te das cuenta que b a la 0 es como si fuera 1, 1 por diferencial de b, ahí está el diferencial de b.
esto me permite aplicar la regla que dimos justamente en integrales. La regla era que yo ponga b, le sume 1 al exponente, 0 más 1 sería 1, y ese 1 que me sale lo ponga en el denominador. O sea, es como si lo hubiese hecho así. Esta es la regla general que habíamos visto en integrales. Cuando yo tengo el integral con el diferencial sería así. Le voy a sumar un 1 al exponente, y eso que tengo en el exponente, que es obviamente 1, entonces lo pongo en el denominador. Bueno, sería así. ¿Te das cuenta? Y por eso es que te queda solamente b. Ese b lo vamos ahora a, espérate un ratito, lo vamos a evaluar desde un valor inicial hasta un valor final, que es obviamente lo que queremos hacer. Entonces, el impulso neto, ya expliqué eso que es importante, el impulso neto me viene quedando de esta manera. El impulso neto, por si acaso, lo voy a poner siempre con su vector unitario, el impulso neto quedaría entonces así. Acá tenemos la masa, aquí me queda simplemente la velocidad, evalúo primero, sería velocidad final menos velocidad inicial, todo eso con el vector unitario. Bueno, desarrollando esto que ves aquí, esto nos quedaría entonces así, sería masa por velocidad final menos masa por, bueno, sería la velocidad inicial así, esto sería masa por la rapidez y con el vector sería ya la velocidad final y la velocidad inicial. Esto entonces es cantidad de movimiento y me queda de esta forma, que es la forma final a la que quiero llegar. El impulso neto entonces, esto es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ahí está, esas son las cantidades de movimiento. Esta es la relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento. En muchos textos se pone simplemente así, el impulso es igual a la variación, al cambio en la cantidad de movimiento. Y esta relación es muy importante porque esa siempre viene en los exámenes. Aparte de saber que el impulso es igual a la variación, y veremos un ejemplo cómo se aplica este a los exámenes, es importante aprender a graficar estas cantidades de movimiento y esos impulsos. Y vamos a aprovechar justamente esta ecuación para usar toda la teoría que habíamos visto con anterioridad. Vamos a suponer por acá que tenemos una pelota que ha sido lanzada. Vamos a suponer una pelota de béisbol que ha sido lanzada, viene moviéndose con una cierta velocidad. Un palo de béisbol le golpea, le aplica una fuerza y entonces la pelota sale disparada cambiando la dirección y el valor probablemente de esa velocidad. Simplemente es otra velocidad. Vamos a graficar los vectores cantidad de movimiento, el vector impulso y vamos a ver, mira cómo sería eso. Si esta es la velocidad inicial, la cantidad de movimiento, por lo que hemos explicado hace un momento, tiene que ser un vector paralelo a la velocidad inicial. Un vector paralelo quiere decir un vector que tiene, mira, la misma dirección y sentido. Si aquí tienes la velocidad final, entonces la cantidad de movimiento final tiene que ser un vector que tiene la misma dirección y sentido. El impulso neto, o sea, el impulso de todas las fuerzas que actúan sobre la pelota, debe coincidir con la diferencia. ¿Cómo hago para dibujar ese vector diferencia? Y entonces, para dibujar ese vector diferencia, nosotros debemos trasladar los vectores cantidad de movimiento. Mira cómo lo voy a hacer. Voy a trasladar este vector cantidad de movimiento, lo voy a poner así, mira, voy a trasladarlo, tratar de que sea del mismo tamaño, he tratado de que sea del mismo tamaño. Este vector lo voy a poner aquí. Para hallar la diferencia de dos vectores, revisa un vídeo que tengo también, diferencia de vectores. Debo poner los vectores con el origen común, así que la velocidad final lo voy a trasladar la cantidad de movimiento final la voy a trasladar y me quedaría de esta manera. He trasladado ambos vectores, cantidad de movimiento inicial y final, con el origen común, y ahora sí creo que puedo hallar ese vector diferencia de cantidades de movimiento que va a coincidir con el impulso neto. La diferencia siempre se halla así, se halla uniendo ambas cabecitas, así mira, se halla uniendo ambas cabecitas así. Este vector vendría a ser la diferencia de cantidades de movimiento
este vector debe ser la resta de las cantidades de movimiento, y esa diferencia de cantidades de movimiento va a coincidir con el impulso neto. Ese es el impulso neto. Y el impulso debe coincidir con la fuerza neta. Recuerda eso que vimos al principio. La cantidad de movimiento es paralela a la velocidad y la fuerza es paralela al impulso. Entonces, si este es el impulso neto, la fuerza neta que le hemos aplicado debe tener esa dirección y sentido. El impulso entonces es igual a la variación de cantidad de movimiento, no coincide, no es el impulso neto, no coincide con la cantidad de movimiento. Esa pregunta siempre es falsa, que ten cuidado. El impulso no coincide con la cantidad de movimiento, sino coincide con la variación. El impulso coincide con la variación y coincide con la fuerza. Fuerza e impulso tienen la misma dirección y sentido. Y para terminar esta parte, un detalle importante. Los que postulan a la uni tienen que conocer a su rival, y por eso es muy importante revisar exámenes pasados. No revises libros que tienen de repente problemas, no vamos a quitar el mérito, pueden ser muy interesantes. A alguien se le ocurrió un problema muy interesante, pero así no va a venir, porque eso no necesitamos para después estar en la universidad. No permite evaluar si yo sí sé mi teoría o no. En la uni, siempre, cuando tú tienes este tipo de situaciones, se trabaja con la fuerza neta, y en esta fuerza neta, en el momento del instante, generalmente se desprecia el peso. El peso, por ser una fuerza pequeña comparada con la fuerza que le estás aplicando, llamada también en la uni fuerza impulsora, entonces siempre se considera la fuerza impulsora igual a la fuerza neta y se termina despreciando el peso. Ten cuidado en los ejercicios que resuelves, que vienen en la uni al menos, donde se desprecia el peso en el momento del impacto y se toma solamente la fuerza impulsora. Por eso es que a algunos los problemas a veces no les sale o no encuentran clave porque no están considerando correctamente. Vamos a hacer un ejemplo, cómo se aplica esto, y este es un problema que vino en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería el 2018-2. Dice que en la figura tienes una partícula de 2 kilogramos que se mueve en el eje de las X con una velocidad de 8i, le he puesto velocidad inicial. Esto pasa en el instante inicial 0 y actúa una fuerza variable como muestra esta figura. Esta fuerza comienza siendo 8, empieza a disminuir, se hace 0, se supone aquí, se vuelve negativo, o sea, cambia de sentido, y a los 6 segundos se vuelve menos 4. Me piden en qué instante, me piden calcular, perdón, la velocidad en el instante que la fuerza aplicada es nula, o sea, me piden calcular aquí. En este instante, cuando la fuerza es nula, aquí está el valor 0, cuando aquí es nula, no sé en qué instante será, tengo que calcular este instante de tiempo. En ese instante quiero saber qué velocidad tiene. Vamos a imaginarnos así entonces que la pelotita esté en esa posición. Va a estar en esa posición justo cuando la fuerza es nula, y entonces voy a calcular ahí lo que se llama la velocidad final. Esto es lo que me piden, la velocidad final. Cuando tú tienes velocidad y fuerza y lo quieres relacionar, obviamente lo que tengo que buscar es la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Una pista para darme cuenta que tengo que aplicar relación entre impulso y cantidad de movimiento es que tengo fuerza y tiempo. Si tuviera fuerza y posición, tendría que usar el de trabajo neto, variación de energía cinética. Pero como tengo la gráfica fuerza-tiempo, el área es el impulso, entonces el impulso lo puedo relacionar con la variación de cantidad de movimiento. Entonces lo voy a hacer así. Primero voy a detectar en qué instante la fuerza se hizo 0. Y ese instante tendría que calcularlo acá. Bueno, aquí lo puedes hacer si gustas por ecuación de la recta, ¿no? Eso también ya lo hemos visto en el vídeo. Si no, lo puedes hacer un poquito por geometría. Si tú te das cuenta, aquí hay 12 unidades y aquí hay 6. O sea, entonces 12 y 6 es como si fuera de 2 a 1. Entonces acá también debe ser de 2 a 1. Si aquí hay 8, acá tendría que haber 4 unidades. Acá también se debe cumplir la misma pendiente. Si aquí hay 2, aquí hay 4. ¿Ves? Entonces siempre la vertical es el doble de la horizontal. Entonces ya sé que ese instante es 4. Como tengo el tiempo, tengo una gráfica fuerza versus tiempo donde la fuerza es variable, ¿ves? No es constante. Entonces el área me permite calcular directamente el impulso, y el impulso, para relacionarlo con las velocidades, lo tendría que hacer así. El impulso neto debe ser cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial.
Recuerda siempre que este es el impulso neto, pero rápidamente tú debes evaluar que acá tienes un peso y una normal que se anulan, o sea, esas fuerzas es como si no estuvieran. Y en este caso, sobre este cuerpo solamente actúa una fuerza, que es justamente la que está acá. Esta fuerza es positiva, va así y la fuerza es positiva. Entonces, esa fuerza que es positiva, quiere decir que está actuando a favor de, o en todo caso hacia la derecha, es positiva porque actúa en el sentido positivo del eje X, tendría que calcularse de esta manera, ¿no? Su impulso no lo puedo multiplicar fuerza por 4 porque no es constante en todo el intervalo, sino calcularía el área. A ver, el área de esta región lo puedo hacer como en el problema anterior. A ver, sería la base 4 por la altura 8, 4 por 8 sería 32, entre 2 sería 16. Esto sería 16. Esto 16 vendría a ser el impulso, 16 newton segundo. Entonces, el impulso lo podría ver de esta manera. Pondría 16 en el eje de la Y y sería positivo porque la fuerza está apuntando en el sentido del eje X. La cantidad de movimiento final sería la masa que me dan como dato que es 2 por la velocidad final menos la velocidad inicial que sería 8i. Ahí está. Masa por velocidad final, cantidad de movimiento final, y masa por velocidad inicial, cantidad de movimiento inicial, estoy restando. Bueno, el 2 pasa a dividir, sería 8, el 8 pasa al otro lado, y la velocidad entonces sería 8 y 8 sería 16i metros por segundo. Esa sería la velocidad final. Como te das cuenta, cuando ves una fuerza variable, calcula el área para hallar el impulso. Cuando tienes impulso o fuerzas y velocidad, utilizas impulso igual a variación de cantidad de movimiento. En el próximo vídeo te invito, vamos a hacer conservación de la cantidad de movimiento, que es uno de los temas que a mí me pareció muy complicado poder entender cómo detectar su presencia en un examen. Honestamente, cuando ingresé no sabía ese tema, afortunadamente no vino ninguno, pero espero que si te viene tú sí lo puedas hacer. Así que te invito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.